Capítulo 275. Punto de vista en tercera persona. Te han crecido alas. Observó Artorius con el ceño ligeramente fruncido. Arqueando una ceja, preguntó: ¿qué magia nueva has aprendido? ¿Es alguna hechicería nunca antes vista del recipiente que posees? La expresión de Aurora permaneció fría. Si quieres saberlo, dijo con frialdad. He ascendido, me he convertido en una existencia superior. Algo que tú y los de tu especie han pasado eones intentando sin éxito. Sonrió con suficiencia, saboreando el momento, pues deseaba que su muerte fuera lenta y dolorosa. Y ahora, pretendo que sus muertes no sean nada fáciles. ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo conseguiste exactamente? Preguntó Artorius, con una sonrisa caprichosa que apenas disimulaba su inquietud. Había vivido incontables milenios, presenciando el auge y la caída de civilizaciones. Sus instintos, afinados en interminables batallas, nunca le habían fallado. Lo habían mantenido con vida durante tanto tiempo. Y ahora mismo, esos mismos instintos le gritaban que corría grave peligro. Aurora se profundizó. Sencillo. Me enamoré. Alpa ahogó una risa, mientras Artorius parpadeaba, sin impresionarse. Mientras tanto, Lancelot llamó a Artorius y murmuró: «Señor, ¿no le resulta familiar?» «Jun. Ah, tienes razón. Se parece a esa elfa». Antes de que pudiera terminar, Artorius de repente desenvainó su espada y su postura cambió a una defensiva. Aurora ya estaba frente a él. Con un impacto atronador, su puño impactó contra su espada y, para su asombro, el supuesto artefacto indestructible se hizo añicos como cristal quebradizo. La fuerza del puñetazo lo atravesó, impactándolo en el pecho. Su armadura se dobló y se quebró al ser levantado del suelo y lanzado por los aires. Se estrelló contra múltiples muros, destrozando piedra y acero, antes de aterrizar finalmente en el exterior. Su cuerpo se deslizó por la hierba, excavando profundas trincheras en la tierra. Aurora la siguió sin esfuerzo, con un potente aleteo impulsándola hacia adelante como un rayo. Descendió al campo de batalla con una gracia casi serena, pero la presión sofocante que emanaba era todo menos calma. Su fuerza amenazaba con aplastar a cualquier persona o cosa que no mereciera estar frente a ella. Artorius gimió, mirando su arma destrozada. Era un artefacto indestructible. ¿Cómo? ¿Cómo la rompió? Aurora extendió la mano y, con la autoridad del gobernante, lo levantó del suelo como si no pesara nada. «Levántate», ordenó con voz tranquila pero firme. «Esto está lejos de terminar. Como gobernante del destino, he decidido que tu final no será feliz». Mientras tanto, Alpa observaba al aturdido Lancelot con leve diversión. «Ya veo», murmuró Lancelot, chasqueando los dedos como si intentara evocar un recuerdo lejano. «Debes ser de esa organización, la que ha estado interfiriendo en nuestros planes. Sombra. Algo. Jardín de sombras». Alfa la corrigió poniendo los ojos en blanco. «Y tengo una pregunta para ti. ¿Qué le hiciste a mi madre?» Su voz era tranquila, pero el aire a su alrededor se volvió pesado. «Puede que no recuerde mucho de ella, pero sigue siendo mi madre. Así que te sugiero que respondas con sinceridad». Lancelot se burló. «¿De verdad esperas que recuerde la cara de cada elfo que ha servido bajo mi mando? Solo te reconozco porque te pareces al supuesto héroe que creamos». Luego, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció transformado en una mancha plateada. La vieja Alfa ni siquiera habría visto su movimiento. La habría tomado por sorpresa. Pero esta Alfa era diferente. Sin siquiera inmutarse, atrapó su espada entre dos dedos. Una onda de choque estalló por la gran fuerza de su ataque detenido. Los ojos de Lancelot se abrieron de par en par, incrédulos. Su velocidad era inigualable. Al moverse, era como si el tiempo mismo hubiera detenido una ilusión de quietud que ocultaba su velocidad. Y, sin embargo, ella no solo había reaccionado, sino que había detenido su ataque sin esfuerzo. La mirada de Alpa no se impresionó. «Te hice una pregunta sencilla», dijo. «¿En qué sentido eso justificaba un ataque?» Lancelot apretó los dientes e intentó liberar su espada. Pero antes de que pudiera, Alpa cubrió sus dedos con un rastro de destrucción. Las grietas se extendieron a lo largo de la hoja en un instante antes de que se convirtiera en polvo. ¿Qué? Lancelot jadeó. Intentó huir, transformándose en otra mancha plateada, pero las sombras fueron más rápidas.
surgieron por detrás, envolviéndolo como cadenas vivientes, impidiéndole escapar. Alpa suspiró, alzando la palma de la mano. Con su autoridad sobre la creación, conjuró una sola semilla que latía siniestramente con un poder desconocido. Se puso una mano en la mejilla y reflexionó. Bueno. Si no respondes a mi pregunta de buena gana, no me dejas otra opción. ¿Qué espera? La voz de Lancelot se quebró por el pánico. No le gustaba la sensación que le producía esa semilla. Ni un ápice. Alpa no dudó. Ignorando sus súplicas, presionó la semilla en su frente. Lancelot dejó escapar un grito ahogado, convulsionando su cuerpo mientras la semilla echaba raíces. Consumió con avidez su propia magia, usándola para crecer. Unas enredaderas le surcaron el rostro, serpenteando alrededor de sus ojos como venas grotescas. Se retorció violentamente, desesperado por librarse de la agonía abrumadora, pero cada ráfaga de magia solo alimentaba la expansión de la semilla. Se extendió por su sistema nervioso como un parásito, enroscándose en su cerebro y tomando el control. Pronto, su rostro quedó completamente oculto por una gran flor rojo sangre. Bajo su piel, oscuras enredaderas latían como venas gruesas y antinaturales. Solo su boca permaneció visible mientras sus gritos finalmente se apagaban. Bajó la cabeza. Silencio. Ahora. Dijo Alpa con frialdad, con la mirada penetrante fija en el sublíder del culto de diabolos. Te lo preguntaré de nuevo. ¿Qué sabes de mi madre? ¿Qué le hiciste? El cuerpo de Lancelot se estremeció. Entonces, con voz monótona, respondió. Al principio solo la vigilábamos. Después de todo, era descendiente del héroe original que creamos. Observamos y esperamos hasta que se activó la maldición. Una vez que lo hizo, planeamos sacarla al exterior y forjar otro héroe. Un héroe que pudiéramos controlar. Pero nunca mostró signos de la maldición. Alfa se burló. Así que sabía exactamente quién era yo. Sabía exactamente quién era mi madre. Mentiroso. Continuamos nuestra observación, como hacemos con todos los descendientes directos de los tres héroes. Entonces tuvo una hija. Una niña. Nuestro enfoque cambió. Cuando la hija empezó a mostrar signos de la maldición, actuamos. Guiamos a traficantes de esclavos y bandidos hacia la aldea. La misión era simple. La madre no nos servía de nada. Matarla. Traernos a la hija. Lancelot hizo una pausa. Luego, con voz hueca, terminó. Pero eso nunca ocurrió. La niña se nos escapó. Algo o alguien intervino. Los comerciantes no lograron entregársela. Una aura asesina surgió de Alfa. Se mezcló con el miedo del dragón, enviando una opresiva ola de malicia por el aire. Entonces, como si fuera un borrón, su puño se estrelló contra la cabeza de Lancelot. Su cráneo se rompió al instante. La sangre y el tejido encefálico se esparcieron por el suelo en una nube espantosa. El cuerpo de Alpa tembló. No pretendía hacerlo tan rápido. Pero la rabia se apoderó de ella. El dolor. Luego vinieron las lágrimas. Apretó los puños, deseando que se detuvieran. Pero cayeron de todos modos, trazando caminos silenciosos por sus mejillas mientras sus labios temblaban. Una presencia apareció detrás de ella. Ella se giró bruscamente solo para desplomarse en los brazos de Cid. Todo su cuerpo temblaba contra él. La abrazó fuerte, pasándole una mano por el pelo para tranquilizarla. Alpa hipo, ahogándose en un sollozo, mientras se enterraba en su abrazo. Mientras tanto, la mirada de Cid se desvió hacia el cadáver destrozado. Su expresión se ensombreció, fría e indescifrable. Una muerte tan rápida. Fue demasiado amable para alguien como tú. Pero eso tendría que esperar. En este momento, su esposa lo necesitaba. Capítulo 276. Punto de vista en tercera persona. Cid extendió la mano y cepilló suavemente el cabello de Alpa hacia atrás antes de inclinar su rostro hacia arriba y presionar un suave beso en su frente. Alpa mantuvo los ojos cerrados, sintiendo la calidez de su tacto. Su silencioso intento de consolarla alivió la tormenta en su corazón, permitiendo que sus emociones se calmaran un poco. Entonces, sintió una manita que le acariciaba suavemente la cabeza. Al abrir los ojos, vio a Celeste mirándole y acariciándole el cabello con dulzura para consolarla. Alpa rió entre dientes, con una sonrisa cariñosa formándose en sus labios. Tomó la pequeña mano de Celeste y la besó. Ya estoy bien.
Perdón por preocuparte, dijo, antes de pellizcarle cariñosamente las mejillas. Su expresión se arrugó de frustración. Aunque siento que lo dejé ir demasiado rápido. ¡Qué fastidio! Me enorgullezco de controlar mis emociones. Celeste la miró de forma extraña. Señora, estaba gritando a todo pulmón mientras esa semilla prácticamente se le hundía en el cerebro. ¿Cómo era eso de dejarlo salirse con la suya? Pensó, tras haberlo presenciado todo desde lo alto de Kaisel. Espera un momento, tienes algo detrás de la oreja. Dijo Cid de repente, metiendo la mano detrás de la oreja de Alpa. Al retirarla, un orbe brillante con una cola fantasmal flotaba en su palma. El alma de Lancelot. Alpa se tapó la boca y rió entre dientes ante el intento de Cid de animarla. Tomó el alma de su mano y sonrió con suficiencia. Gracias. Encontraré la manera de hacer que su sufrimiento sea placentero. Tengo una sugerencia. Dijo Cid con una sonrisa. Ya que aman tanto la inmortalidad, ¿por qué no les damos justo lo que quieren? Alfa arqueó una ceja, intrigado. ¿Y qué tipo de castigo tienes en mente? Celeste ladeó la cabeza confundida, sin percibir que Cid tenía algo más que decir. Le acarició la cabeza con cariño. Ay, papi, eres un poco lento de la cabeza, pero aún así te quiero. Cid se estremeció, pero ignoró sus pensamientos y explicó. Lo inmortalizamos todo, hasta el alma. Luego, lo encerramos en una esfera eterna de llamas. Nos aseguramos de que sus nervios nunca se entumezcan, para que permanezca en constante agonía. Logramos que su mente nunca se destruya, obligándolo a soportar cada momento. Y lo mantenemos ardiendo por eones. Ya que aman tanto la inmortalidad. Sonrió. Mostrémosles lo divertido que puede ser. Alpa y Celeste miraron a Cid en un silencio atónito antes de que Alpa estallara en carcajadas. ¿Qué te parece, mocoso? Cid le envió sus pensamientos a Celeste con aire de suficiencia. Celeste asintió, acariciándose la barbilla. Impresionante. Te he enseñado bien. Cid la miró de reojo. Mientras tanto, Artorius se irguió, sus heridas ya sanaban. Se burló. ¿Y cómo planeas matarme, ingenua? Lo has olvidado. Soy inmortal. Un aura azul brillante brotó de su cuerpo, extendiéndose como un infierno. Su poder mágico parecía ilimitado, inmenso. He luchado durante incontables milenios contra necios como tú, aquellos que creían que podían acabar conmigo. Artorius sonrió ferozmente. Y, sin embargo, aquí sigo en pie. Aurora lo miró, indiferente. Su expresión permaneció indescifrable. Nunca has conocido a alguien como yo antes. En un instante, ella desapareció. Los ojos de Artorius se abrieron de par en par. Rápido. Antes de que pudiera reaccionar, Aurora reapareció justo frente a él. Su mano atravesó su armadura y le perforó el pecho. Un momento después, ella estaba detrás de él con su corazón aún latiendo apretado entre sus dedos. Las mejillas de Artorius se hincharon antes de vomitar sangre. Sin embargo, simplemente sonrió a pesar del dolor y lanzó un puñetazo hacia la cara de Aurora. Pero en el momento en que aterrizó su puñetazo, su expresión se retorció por la sorpresa. Su puño no la golpeó, sino que se dobló. Los huesos se hicieron añicos, atravesando piel y armadura mientras su mano se retorcía de forma antinatural, reducida a un amasijo destrozado. Aurora dio un paso atrás, su antebrazo ahora estaba cubierto por su sangre. ¿Cómo? Exclamó Artorius, mirando con incredulidad su brazo destrozado. Sencillo. Dijo Aurora con frialdad. Porque así lo quise. Lo hice predestinado. Ella levantó el corazón que aún latía en su mano. ¿Dices que no puedo matarte porque eres inmortal? Preguntó con una sonrisa burlancia. ¿Y quién eres tú para detenerme? Soy Aurora Cágeno, la gobernante del destino, la bruja de la ruina y la esposa de la muerte. Si decido que mueras, ni siquiera tu supuesta inmortalidad te salvará. Sus ojos palpitaban con un poder puro mientras apretaba el puño, aplastando su corazón con sus manos. Badump. El cuerpo de Artorius se tensó. A diferencia de antes, cuando le arrancaron el corazón del pecho, esto era diferente. Una oleada de agotamiento lo invadió, agotando sus fuerzas. Su visión se nubló. Sus piernas temblaron antes de ceder. ¿Qué? ¿Qué me pasa? Preguntó con voz áspera, con la confusión impregnada en su voz.
Soy más fuerte que esto. Ni siquiera he dado lo mejor de mí. Se desplomó de bruces y la sangre se esparció sobre el césped. Aurora se agachó junto a él, inclinando la cabeza burlonamente. Ah, ¿sí? ¿De repente te sientes débil? ¿Indefensa? ¿Incapaz de defenderte o protegerte? Hizo un puchero exagerado. Uf. Pobre de ti. Entonces, su expresión se volvió fría. Ahora sabes cómo se sintieron todas esas chicas, las que eran demasiado débiles para escapar, demasiado impotentes para cambiar su destino bajo tu crueldad. Su voz se endureció, con veneno impregnando cada palabra. Como dijo una vez mi esposo, el karma es una perra. Simplemente estás cosechando el destino que sembraste. La respiración de Artorius se hizo más lenta, sus ojos se volvían más pesados con cada segundo que pasaba. Podía sentir que algo lo arrastraba hacia el olvido. Maldito seas, dijo con voz ahogada, tosiendo más sangre antes de que sus ojos finalmente se apagaran. El silencio cayó sobre el campo de batalla. Aurora miró su cadáver con el ceño fruncido, con una clara insatisfacción en el rostro. Dejó escapar un gruñido bajo. Entonces sintió que 3 presencias aparecían detrás de ella. ¿Te decepcionó lo rápido y fácil que fue?, preguntó la voz de Cid. Aurora se puso de pie, cruzándose de brazos. Sin duda. No lo sé. Solo esperaba que fuera más peligroso. Más difícil. Me está dejando un mal sabor de boca. Alpa asintió. Lo entiendo. Los presentamos como los villanos definitivos, pero cuando por fin llega el momento de derrotarlos, caen como moscas. Es decepcionante. Cid se rió entre dientes. No es su culpa, ¿sabes? Simplemente nos hemos vuelto demasiado poderosos. Somos seres que ahora podemos afectar al mismísimo multiverso. Habría sido más raro si realmente hubieras luchado para derrotarlos. Miró hacia el cielo nocturno y una suave sonrisa se formó en sus labios. Hemos superado este universo. Hemos superado múltiples universos. La mirada de Aurora se detuvo en él antes de entrecerrarse ligeramente. Cid llamó. ¿Por qué trajiste a mi hija aquí?, preguntó fríamente. ¿Qué? El tono de Aurora se endureció. No quiero que vea algo tan espantoso a tan temprana edad. Podría afectar su desarrollo. Cid y Celeste se miraron, inclinando la cabeza al unísono. Luego, volvieron a mirar a Aurora con la misma expresión de confusión, prácticamente idéntica, casi como gemelas. Los labios de Aurora se crisparon ante esa visión. Ha visto cosas peores, ¿sabes?, dijo Cid, levantando la barbilla con orgullo. Incluso ordenó la ejecución de algunos delincuentes. Celeste se frotó la nariz con aire de suficiencia. Ambos se quedaron congelados. Un repentino escalofrío les recorrió la espalda. Lentamente, se giraron para mirar a Aurora. Su boca estaba apretada en una fina línea. Sus ojos irradiaban una frialdad pura y sin filtros. ¿Qué hizo ahora?, preguntó Aurora con una voz peligrosamente uniforme. ¿Por qué es la primera vez que oigo hablar de esto? ¿Nunca preguntaste?, preguntó Cid con cautela. Aurora se pellizcó el puente de la nariz, exhalando lentamente mientras se masajeaba las sienes. Él es el padre. Celeste necesita un papá. Lo ama. No puedo matarlo. No puedo matarlo, murmuró repetidamente en voz baja. Alfa dudó, antes de preguntar con vacilación. ¿Se han llevado a mis hijos y les han hecho ordenar una ejecución? Cid parpadeó. No he tenido la oportunidad. Así que lo estabas planeando. Tanto Aurora como Alpa gritaron con incredulidad. Capítulo 277. Punto de vista en tercera persona. Esposo, querido. Gritó Alpa con una sonrisa irónica. Te quiero mucho, pero te pido que ni lo pienses. Si no, tendremos que hacer que solo puedas verlos bajo la supervisión de otra persona. Al menos tienes la opción de decir que no. Se burló Aurora. Podemos permitirles dar la orden de ejecutar a alguien cuando cumpla 5 años, la edad apropiada. Dijo Alpa asintiendo. ¿Cómo es que eso es mejor?, preguntó Aurora exasperada. Lo juro, a veces siento que soy la única con sentido común por aquí. Negando con la cabeza, se giró hacia Celeste y la levantó de los hombros de Cid. Sosteniéndola en sus brazos, Aurora la señaló con un dedo acusador.
¿Y tú, señorita, en qué estabas pensando? Necesitamos una conversación seria para que no termines como tu padre. Con uno ya basta. No necesitamos una segunda copia. Oye. Gritó Cid, visiblemente ofendido. Celeste simplemente frunció los labios en un lindo puchero. Boat Pueple. Dios mío, eres tan linda. Aurora se derritió, lloviendo besos sobre sus mejillas regordetas. Alpa observó la escena con una sonrisa antes de volver la mirada hacia la institución que se encontraba detrás de ellos. Luego, miró al resto de Shadow Garden, observándolos masacrar sin esfuerzo a los niños restantes. Volviéndose hacia Aurora, Alpa preguntó: ¿te importa si hago los honores? Aurora pensó un momento antes de negar con la cabeza. No me importa. Adelante. Con eso, Alpa dio un paso adelante y su forma comenzó a cambiar. La transformación fue instantánea. Un magnífico dragón dorado occidental se alzaba ahora sobre el campo de batalla. Sus fauces se abrieron al tiempo que el centro de su garganta se encendía, brillando con un intenso calor rojo. Dejó escapar un rugido gutural que estremeció la tierra, provocando temblores en el aire y el suelo. Celeste se tapó las orejitas y entrecerró los ojos con disgusto. Entonces, llamas doradas de destrucción brotaron de la boca de Alpa, envolviendo el instituto. Explosiones sacudieron la zona mientras el edificio quedaba rápidamente reducido a cenizas. Ni siquiera el suelo se salvó. Grandes extensiones de tierra fueron quemadas y desintegradas, dejando tras de sí un enorme cráter brillante que latía con calor. Aurora contempló el edificio destruido antes de centrar su atención en Cid. Luego, bajó la vista hacia Celeste, quien aplaudía alegremente ante la destrucción. Cerrando los ojos, Aurora apoyó la cabeza en el hombro de Cid con satisfacción. Cambió a Celeste de brazo y tomó la mano de Cid, entrelazando sus dedos. Gracias, susurró suavemente. Cid se inclinó y le dio un suave beso en la cabeza. Con gusto dejaría que el mundo ardiera por ti, así que no te preocupes por esas cosas. Aurora rió entre dientes. No hay necesidad de ir tan lejos. Le besó la mejilla con ojos cálidos. Pero aún así, agradezco el gesto. Mi valiente caballero. Alexia llamó a la gran puerta de roble marrón oscuro, pero no esperó respuesta. Sin dudarlo, la abrió y entró. Sentado detrás de su escritorio, el rey Klaus Migar levantó la vista de una pequeña pila de papeles, frunciendo el ceño en señal de confusión ante la repentina intrusión. Al notar su ceño fruncido, la miró con curiosidad. ¿Qué pasa? Estoy ocupado. Más vale que sea importante. Estoy dando un golpe de estado contra ti, dijo Alexia con una sonrisa. ¿Qué? Preguntó el rey Migar con incredulidad, sorprendido por la declaración de su hijo menor. Soltando un profundo suspiro, se pellizcó el puente de la nariz. ¿Qué haces, Alexia? No estoy de humor para tus juegos infantiles. Alexia puso los ojos en blanco, ya cansada de su constante menosprecio. El culto de diabolos. La expresión del rey Migar se endureció. ¿Qué pasa con ellos? Preguntó con cautela. ¿Cómo pudiste dejar que llegara a esto? ¿Por qué les permites vagar libremente por nuestro reino sin tomar medidas? Eres un rey y deberías estar a cargo de tus subordinados, no al revés. Eres una vergüenza para el título de rey, dijo Alexia con la voz llena de disgusto. El rey Migar estaba horrorizado. Se levantó bruscamente, mirándola fijamente. Cuidado con lo que dices, Alexia. No seas irrespetuosa. No toleraré otro comentario así. No hables de cosas que desconoces. Alexia suspiró y cerró los ojos brevemente. Al bajar la cabeza ligeramente, una aura dorada se desprendió de su piel antes de expandirse rápidamente, llenando la habitación. El rey Migar abrió los ojos de par en par, asombrado, al ver que la presión destrozaba el escritorio que tenía delante, haciéndole caer al suelo. Temblando, alzó la vista con cautela, horrorizado al ver a Alexia de pie frente a él, con sus ojos dorados entrecerrados e indiferentes. Esta es la tercera vez que me tratan como a una niña que no entiende el mundo, dijo con frialdad. Y de verdad, estoy harta. No soy yo la única ignorante del mundo, padre. Tú sí. Su mirada se clavó en él mientras continuaba. Sé de las 13 espadas nocturnas que controlan secretamente este reino. Los conozco a todos, desde el marqués hasta el conde.
Sé que todos sirven al culto de Diabolos y que son los verdaderos agentes que gobiernan Midgar. Tú. Se burló. No eres más que una figura decorativa. El rey Midgar apretó los dientes, intentando levantarse con su magia, pero fue inútil. Por mucha fuerza que ejerciera en sus extremidades, permaneció pegado al suelo. Si sabes tanto. Gruñó con los dientes apretados, con las venas latiendo en sus sienes. Entonces debes comprender el poder que ostenta el culto. Son monstruos. Su fuerza supera la de cualquier reino. ¿Qué se suponía que debía hacer? Soy un rey y debo pensar en lo mejor para mi pueblo. Ni siquiera intentaste contraatacar, replicó Alexia. Habías podido manejar esto de 1000 maneras. Podrías haber buscado ayuda en reinos vecinos, como Oriana. Podrías haber expuesto la existencia del culto al público, convirtiéndolos en un enemigo común. Por un instante, simplemente lo miró fijamente antes de suspirar. Lentamente, retiró su poder, permitiendo que la presión aplastante se desvaneciera. El rey Midgar dejó escapar un fuerte suspiro, jadeando mientras recuperaba el control de su cuerpo. Bueno, no puedo decir que no lo entiendo. Admitió Alexia. No soy irrazonable, después de todo. La verdad es que no pudiste hacer nada porque eres débil, padre. Por eso te arrebato el reino. De ahora en adelante, yo seré su gobernante. Ella extendió una mano hacia él. Así que, mientras aún estoy de buen humor, te pediré que me lo entregues voluntariamente o lo tomaré por la fuerza. El rey Midgar la fulminó con la mirada. ¿Y qué planeas hacer exactamente una vez que el reino esté en tus manos? ¿Declarar la guerra contra el culto? Debes entender que, cuando estalla la guerra, son los civiles quienes más sufren. ¿Guerra? Alexia ladeó la cabeza, con una sonrisa misteriosa formándose en sus labios. ¿Quién habló de guerra? Eres un tonto, padre. Agitó la mano con desdén. ¿Cómo podríamos ir a la guerra con una secta que ya no existe? ¿Qué? Preguntó el rey Midgar, completamente perplejo. ¿Qué quieres decir? La sonrisa de Alexia se amplió. Ya ves, cuando dije que eras el ignorante no mentía. Mientras hablaba, su sombra se expandió, retorciéndose de forma antinatural. Un limo oscuro y viscoso se deslizó desde sus profundidades, enroscándose alrededor de su cuerpo hasta formar un elegante traje negro y dorado. Los ojos del rey Midgar se abrieron con incredulidad. Mientras estábamos aquí ocupados discutiendo esto. La voz de Alexia sonó casi juguetona. Shadow Garden ya ha exterminado a la mayoría de los líderes del culto. Ella rió suavemente. Así pues, a partir de mañana, este mundo finalmente estará libre de su influencia. Capítulo 278. Punto de vista en tercera persona. Zeto atacó a los miembros del culto con una amplia sonrisa. La sangre se le pegaba a la mejilla mientras abatió a otro oponente, y su daga le cortó la garganta limpiamente. Una espada se abalanzó sobre su cuello, pero Zeto, pequeño, ágil y de pura sangre, se movió como un rayo. Aunque joven, sus músculos irradiaban fuerza bruta, potenciada por la magia. Sus orejas se crisparon, percibiendo el ataque, y con un giro rápido, bloqueó la hoja. Chispas saltaron cuando su daga rozó el arma del enemigo. En el mismo movimiento, lanzó la otra mano hacia adelante, lanzando una segunda daga por los aires. Esta dio en el blanco al instante, hundiéndose profundamente en la frente de su oponente. Zeto exhaló, con el pecho subiendo y bajando. Avanzando un paso, arrancó la daga y se giró hacia la pared del fondo del pasillo. Allí, apoyado casualmente contra la piedra, estaba Zeta, con los brazos cruzados, observándolo con ojo crítico. Dejaste que tu último oponente se acercara demasiado. Comentó frunciendo el ceño. Un error así podría costarte la vida. Zeto se encogió de hombros. ¿De verdad importa? O sea, Aniki es básicamente el señor venerable de la muerte. Si muero, simplemente me revivirá. La expresión de Zeta se oscureció. ¿Qué? Gruñó ella, su mirada lo suficientemente aguda como para hacer que Zeto se estremeciera. Él se encogió instintivamente cuando ella dio un paso hacia él. ¿Estás diciendo que voluntariamente te convertirías en una molestia para nuestro señor cuando podría haberse evitado? No. Murmuró Zeto, mirando hacia otro lado. Zeta se burló. Ya me lo imaginaba. No vuelvas a decirle una estupidez. Sé que eres más lista que eso. Vámonos.
Juntos, pasaron junto a las paredes manchadas de sangre y los cuerpos sin vida esparcidos por el suelo. Bajaron un tramo de escaleras de piedra, adentrándose en la guarida subterránea del culto. Mientras caminaban, Zeto se limpió la sangre de la mejilla con el dorso de la mano. Al llegar al último escalón, se quedaron congelados. Les esperaba un espectáculo grotesco. Partes de cuerpos colgaban de ganchos de carnicero, algunas podridas, otras frescas. Incluso cuerpos enteros de niños colgaban como decoraciones mórbidas, balanceándose ligeramente. Grandes cilindros de vidrio se alineaban en el suelo, llenos de un líquido verde, cada uno con cabezas cercenadas de seres de diferentes razas. Humanos, elfos, hombres bestia, todos reducidos a meros especímenes en una colección de pesadilla. Uf. ¡Qué asco! Zeto hizo una mueca. Antes de que Zeta pudiera responder, el sonido de cadenas resonó en la cámara, seguido por el fuerte golpe de zapatos de cuero contra el mármol. Ambos se giraron hacia el sonido. Un hombre emergió de las sombras, alto y aplomado, con el pelo negro corto y gafas redondas oscuras. Su traje blanco y negro estaba impecable, contrastando con la suciedad y la sangre que lo rodeaban. Petos. Así que este es el origen de todo el alboroto. Reflexionó Petos con tono desenfadado hasta que su mirada se posó en ellos. Su sonrisa desapareció. La sed de sangre brotó de Zeta como una ola de furia, y Petos se encontró con su aura asfixiante. Intentó mantener su habitual sonrisa burlona, pero las venas que le abultaban la frente delataban su frustración. ¿Te acuerdas de nosotros entonces? Zeta se burló. ¿Cómo podría olvidarlo?, murmuró Petos, apretando las cadenas con más fuerza. La humillación que sufría sus manos. ¿Dónde está? Está aquí. Su voz se afiló. Dime que está aquí, tengo una cuenta pendiente. Zeto estalló en carcajadas. Tanto Zeta como Petos se giraron hacia él mientras se doblaba y se daba una palmada en el muslo. Jajaja. ¡Qué gracioso! Zeto jadeó. ¿Oyes esto, hermana? Este tipo quiere pelear con Aniki. Puf, jajaja. ¿Qué clase de idiota busca la muerte con tanta determinación? Los labios de Zeta se curvaron en una leve sonrisa, pero desapareció en el instante en que una cadena se lanzó hacia Zeto. Sin dudarlo, Zeta lo atrapó en el aire. La fuerza que ejercía sobre él era suficiente para cortar a oponentes más débiles como papel, pero para ella, no era nada. Apretó el agarre y luego tiró. Petos apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que lo levantaran del suelo y lo lanzaran hacia ella. Zeta simplemente levantó el puño. En el momento en que Petos la alcanzó, ella le clavó los nudillos en el estómago, retorciéndolo mientras golpeaba. Se le escapó un jadeo húmedo. La sangre brotó de su boca mientras su cuerpo se disparaba hacia atrás, rompiendo varios cilindros de vidrio. La habitación se llenó del ensordecedor sonido de cristales rotos y salpicaduras de líquido. Al estrellarse contra la pared, Petos se formó un cráter tras él antes de rebotar hacia adelante, con fragmentos de vidrio clavándose aún más en su espalda. Tosió más sangre antes de desplomarse en el suelo con un golpe seco. Sí. Que le den por culo, hermanita. Gritó Zeto. Zeta entrecerró los ojos. ¿Quién te enseñó ese idioma? Zeto se encogió levemente. Hermana Delta, murmuró. Ese chucho. Siseó Zeta, negando con la cabeza antes de acercarse a Petos. El hombre maltratado se llevó temblorosamente una pastilla roja a los labios y la tragó con un audible trago. Un aura carmesí oscura se desprendió de su cuerpo al tiempo que emitía un gruñido monstruoso. Sus heridas se cerraron rápidamente, forzando a los fragmentos de vidrio a desprenderse de su piel, que cayeron sobre el suelo ensangrentado. Su cuerpo comenzó a expandirse, contorsionándose sus músculos mientras se transformaba. Pero antes de que el proceso pudiera terminar, Zeta movió su brazo, cortando su cuello con un único movimiento sin esfuerzo. La cabeza de Petos voló por los aires, con los ojos abiertos por la sorpresa, antes de caer boca abajo en la palma extendida de Zeta. La sangre brotó de su cuello cercenado como una tubería rota, tiñéndola de rojo. Eso es todo. Exclamó Zeto, visiblemente decepcionado. No. Murmuró Zeta, con una sonrisa inquietante formándose en su rostro ensangrentado. Ahora lo llevaremos ante nuestro señor y haremos que lo reviva para que pueda convertirlo en mi juguete para siempre. Zeto la miró con extrañeza. No creo que a Aniki le guste que hagas de otro hombre tu juguete.
Z se volvió hacia él, inexpresiva. Sin decir palabra, bajó la cabeza de petos y empezó a alejarse. Solo por ese comentario, mañana aumentaré tu entrenamiento. No, espera. Lo siento. Solo era una broma. Por favor. Suplicó Zeto, aferrándose a su pierna. Z permaneció indiferente a sus luchas mientras se dirigían hacia la salida. Mientras tanto, en las profundidades del subsuelo, cerca de la Academia Spellblade, Sherry estaba rodeada de imponentes criaturas parecidas a ogros, cuyos enormes cuerpos bloqueaban cada ruta de escape. A pesar de su pequeña estatura, se movía entre ellos con grácil precisión, mientras su espada corta relucía con un calor abrasador. Había estado entrenando para la guerra, sabiendo que las armas de fuego por sí solas no serían suficientes cuando llegara el momento. Su espalda lucía un par de alas blancas mientras se movía por el campo de batalla con brutal eficiencia. De un solo golpe, decapitó a uno de los hombres ogro. Otro blandió una espada enorme hacia ella, pero ella activó su runa divina de la humildad, formando una barrera protectora a su alrededor. En el momento en que la pesada hoja hizo contacto, se partió por la mitad. Superó otro ataque y se elevó, a pesar del techo bajo. Extendiendo la mano, conjuró campos de fuerza alrededor de las cabezas de los enemigos restantes. Su mirada era fría e inquebrantable mientras apretaba el puño. Los campos de fuerza se tensaron. La presión aplastó sus cráneos instantáneamente, pintando las barreras con sangre. Con una mirada indiferente a los cuerpos caídos, Sherry desactivó los escudos y aterrizó. Pasó por encima de los cadáveres y se acercó a una enorme puerta metálica. Al abrirla, entró en una enorme sala llena de tubos de ensayo llenos de entidades monstruosas, criaturas idénticas a las que los monarcas habían desatado sobre Cid. Al fondo de la sala, apoyado en un escritorio, se encontraba un apuesto joven de cabello blanco como la nieve. Tenía los brazos cruzados y la espada reposaba a un lado. Fenrir. Dime, reflexionó con tono despreocupado. Para fines de investigación, ¿qué tan fuertes eran los que combatiste? El 45% era la mayor concentración de esencia de monstruo que podían manejar antes de perder la razón. Sherry se encogió de hombros. Supongo que eran decentes. Pero he luchado con más fuerza. Fenrir rió entre dientes. ¿En serio? Bueno, si alguien entiende que las apariencias engañan, ese soy yo. Entrecerró los ojos. Tengo una pregunta. Fenrir arqueó una ceja. Supongo que es justo. Ya que respondiste la mía, responderé la tuya. La voz de Sherry era fría. ¿Eras el superior directo de Sir Gaunt Lutheran Barnett? Fenrir frunció el ceño, pensativo. Lutheran Barnett. ¿Había alguien con ese nombre en mi mando? Se tocó la barbilla. Disculpe que no responda de inmediato. Hay tantos miembros que es difícil llevar la cuenta, pero estoy bastante seguro de que sí lo había. Sherry asintió con firmeza. Como su superior, responderás por sus crímenes. Su tono era helado. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno.
Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.